¿Qué tal están? Bienvenidos. Herman Kahn y el mundo digital. En este vídeo trataré de algunas cuestiones relativas a la interpretación que hizo este futurólogo Herman Kahn sobre el mundo digital del siglo XXI, basándome en sus ideas fundamentales de prospectiva, análisis estratégico y escenarios futuros posibles. En este aspecto hay que decir que Herman Kahn realmente fue una figura fundamental en este sentido y por tanto explicaré algunas de sus ideas fundamentales. Realmente hay que primero explicar un poco la trayectoria biográfica e intelectual de Herman Kahn, uno de los más influyentes estrategas, se podría decir, y futurólogos del siglo XX, ya fallecido. Y hay que empezar diciendo que comenzó su vida realmente de una manera magistral, porque realmente en cuanto a sus orígenes y formación se puede hablar de que ocupa una trayectoria temporal de 1922 a 1950. Herman Kahn nació el 15 de febrero de 1922 en Nueva Jersey, en el seno de una familia judía de clase trabajadora. Creció en Los Ángeles, en California, en un contexto socialmente modesto, pero intelectualmente muy acogedor y muy productivo, y desde joven mostró interés por las ciencias exactas y por el pensamiento especulativo, por el pensamiento teórico, podríamos decir también. Estudió en la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA, donde obtuvo su licenciatura y más adelante realizó estudios de posgrado en física en el Instituto de Tecnología de California, el Caltech. Aunque no terminó su doctorado, allí fue influido por el pensamiento científico riguroso y también por el espíritu de la innovación técnica. Su formación además le otorgó una perspectiva analítica que más tarde aplicaría al campo de la estrategia militar y la perspectiva futurista. En este sentido, podemos decir que, por ejemplo, es un pensador estratégico y realmente eso lo fue demostrando a través de su obra, de sus escritos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Kahn se incorporó a la RAND Corporation, diríamos que estaba ligado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde trabajaban científicos, economistas y estrategas para desarrollar políticas de seguridad nacional durante la Guerra Fría. En esta corporación, en RAND, Kahn se convirtió en uno de los más destacados analistas de la doctrina de la disuasión nuclear, por ejemplo, y en este aspecto, durante estos años, desarrolló modelos matemáticos y también estratégicos para precisamente pensar lo impensable, una guerra nuclear total, y en lugar de evadir el tema, Kahn sostenía que había que planear racionalmente incluso para escenarios extremos. Su enfoque, basado en la teoría de juegos, la simulación y el análisis sistémico, fue profundamente controvertido, pero también muy influyente. También hay que decir esto. Y además hay que pensar también que la publicación de sus escritos también influyó considerablemente en su época. Y realmente sus libros tuvieron una influencia enorme, donde, diríamos, en estas obras defendía la necesidad de pensar de forma racional y estratégica sobre la posibilidad de una guerra nuclear, también de sus consecuencias y de los medios de supervivencia. Por tanto, se puede decir que él desarrolló estas cuestiones de forma emblemática a partir de su enfoque intelectual. Y también hay que decir que Kahn fue criticado por quienes lo acusaban de frialdad moral o cinismo. Sin embargo, su postura, su planteamiento no era belicista. Para él, pensar en lo peor era una forma de evitarlo. Al comprender de esta manera sus mecanismos, límites y puntos de inflexión, él podía adoptar actitudes estratégicas de mejor forma. También fundó el Hudson Institute en 1961, que duró hasta 1983, en ese periodo. En 1961 abandonó RAND y fundó su propio centro de investigación
Como ya dije, en Nueva York, allí amplió su foco más allá de la guerra nuclear, abordando también otras cuestiones en relación con el futuro de la tecnología, la sociedad, la economía y la cultura. Y se puede decir que en este Instituto Hudson, se convirtió en un centro pionero en la creación de escenarios de futuro, análisis prospectivos, estudios sobre energía, etcétera, desarrollo urbano, biotecnología y también organización social. Su enfoque, el enfoque de este instituto, era interdisciplinario y atrajo a científicos, filósofos, economistas y planificadores públicos también. Además, hay que decir que la futurología también adquirió forma. En 1967 Kant publicó también una obra en la que hablaba de lo que iba a ser el año 2000 y bueno, realmente pues eso también tuvo una considerable influencia. En este libro se anticipaban las grandes transformaciones tecnológicas, sociales y políticas que podrían tener lugar antes del año 2000 incluso. Este libro consolidó su fama como futurólogo, aunque prefería considerarse más bien un analista de escenarios más que un profeta. Y en ese aspecto hay que decir también que esta obra incluía predicciones sobre computación, por ejemplo, automatización, educación, relaciones de género, estructuras familiares, también envejecimiento de la población y crecimiento económico. Muchas de sus hipótesis se cumplieron. Se cumplieron, podemos decir, parcialmente, como la informatización del trabajo o la prolongación de la esperanza de vida, algo que es un hecho irrefutable. También, en cuanto al estilo intelectual y el legado, hay que decir que este pensador, realmente Hermann Kant, puede caracterizarse su pensamiento por los siguientes rasgos. En primer lugar, se puede hablar de un cierto realismo estratégico. Su análisis se centraba en cómo las decisiones humanas, racionales, se podían realmente estructurar de una forma reflexiva y podían modelar también grandes estructuras históricas. También era importante su análisis de escenarios. Fue uno de los precursores del uso de escenarios múltiples como herramientas de previsión y planificación. También hubo una adecuada apertura intelectual, ya que combinó física, economía, sociología, ciencia, política y filosofía sin prejuicios disciplinares. Podemos decir también que Hermann Kant desarrolló una ética del pragmatismo. Creía que incluso los temas moralmente sensibles debían ser analizados fríamente para evitar errores catastróficos. Y esto era algo también crucial. Hermann Kant murió el 7 de julio de 1983 a los 61 años debido a un derrame cerebral. Su legado pervive en el pensamiento estratégico, en la perspectiva tecnológica, en el análisis de riesgos extremos y también en las metodologías modernas de anticipación política. Por tanto, se puede afirmar que Hermann Kant fue un pensador estratégico y futurista profundamente influenciado por la lógica militar, la planificación, la prospectiva y los estudios de escenarios catastróficos, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Para comparar su pensamiento con el de otros ideólogos del siglo XX y XXI, lo más oportuno sería realizar esta comparación de pensamiento desde distintos ángulos: estrategia militar, prospectiva, tecnología, ética y visión de la sociedad futura. Además, hay que decir que esta comparación se puede realizar con distintos investigadores, pensadores, por ejemplo, el caso de John von Neumann y también la lógica estratégica y la teoría de juegos. En cuanto a las semejanzas, ambos trabajaron en la Rand Corporation y compartieron el interés por escenarios de guerra nuclear, aplicaron modelos matemáticos y racionales a problemas estratégicos, consideraban legítimo pensar el peor de los casos para evitarlo, por ejemplo, la guerra termonuclear total, y todo esto sirvió también para el avance. En cuanto a las diferencias, von Neumann fue más técnico y estuvo centrado sobre todo en el desarrollo de la teoría de juegos y la computación, y Hermann Kant, en cambio, popularizó los escenarios estratégicos entre el público y la política, con un tono más divulgativo, se podría decir.
Además, hay que señalar también que se puede también considerar la relación entre el pensamiento de Hermann Kant y Michel Foucault sobre el control social y el futuro de las instituciones. En este sentido, si pensamos en las semejanzas, ambos pensaron en cómo se organiza el poder, aunque desde campos distintos, desde el punto de vista estratégico o filosófico. Pero hay un interés común en las estructuras invisibles de control y disciplina. En cuanto a las diferencias, Hermann Kant confía en el diseño prospectivo desde las élites tecnocráticas y Foucault, en cambio, desconfía de toda estructura de poder que pretenda prever o normalizar. Foucault, además, ofrece una crítica ideológica al control biopolítico y Hermann Kant ve en el control una herramienta de supervivencia. A todo esto también pues hay que añadir una comparación, por ejemplo, entre Noam Chomsky y Hermann Kant y en relación con el poder militar e ideología. En cuanto a las semejanzas, ambos pensadores analizan el papel del poder militar de Estados Unidos, el interés en la Guerra Fría y sus consecuencias para la humanidad, y todo esto también plantea que es posible buscar las diferencias. Hermann Kant justifica y racionaliza la disuasión nuclear desde un punto de vista técnico-estratégico, en cambio Chomsky la denuncia como una forma de imperialismo y manipulación ideológica, algo que me parece esto último de Chomsky más acertado. En cuanto a Hermann Kant y Alvin Toffler, analizan la futurología y los cambios sociales. En cuanto a las semejanzas, ambos usan escenarios prospectivos para pensar el futuro, comparten interés por las tecnologías emergentes y su impacto social. Y en cuanto a las diferencias, Toffler adopta una mirada más socioeconómica y cultural, choque del futuro, tercera ola, etc., y Kant tiende a enfocarse más en estructuras geoestratégicas y desarrollos técnico-militares. Como se puede observar, pues también se pueden hacer más similitudes, por ejemplo, las relacionadas con Hermann Kant y Zygmunt Bauman, modernidad y control del futuro. Semejanzas. Ambos abordan el futuro como un problema filosófico y político y ético, reflexionan sobre las consecuencias de las decisiones presentes en el porvenir. En cuanto a las diferencias, Bauman critica la ilusión de control y predicción. Kant la reivindica como tarea vital. Bauman ve la modernidad líquida, establecida y desarrollada por él, como una crisis de sentido, y Kant ve en la planificación una solución a la incertidumbre. Yo me considero más cercano a los planteamientos de Bauman. En este aspecto también se puede comparar a Hermann Kant su pensamiento con Raymond Kurzweil, tecnología, singularidad y futuro humano. En cuanto a las semejanzas, existe un interés por la evolución tecnológica y sus consecuencias radicales. Ambos piensan a largo plazo, décadas o siglos. Y en cuanto a las diferencias entre Kurzweil y Hermann Kant, Kurzweil tiene una visión tecnoutópica, fusión hombre-máquina, inmortalidad digital, sería una visión transhumanista. Kant es más escéptico y disciplinado, cree que el futuro necesita ser diseñado por humanos racionales para evitar el caos, en eso estoy de acuerdo especialmente con Hermann Kant. Y si pensamos en Zizek y Hermann Kant, podemos pensar en ideología y apocalipsis, semejanzas, reflexionar sobre escenarios catastróficos, colapso ecológico, guerra nuclear. Ambos tienen una dimensión provocadora y desafiante, eso sí, y en cuanto a las diferencias, Zizek usa el apocalipsis para revelar o manifestar la ideología oculta del presente y Hermann Kant usa el apocalipsis para prevenirlo mediante estrategias frías, muy pensadas y calculadas. Como se puede ver, también se puede analizar una comparación con otros pensadores, por ejemplo, Hermann Kant y Harari, sobre la historia, la inteligencia artificial y el poder. Semejanzas, interés por los desarrollos tecnológicos como claves del futuro humano. Ambos ofrecen visiones a gran escala, civilización, especie, planeta, y en cuanto a las diferencias, Harari enfatiza la fragilidad biológica y psicológica del ser humano. Kant, en cambio, cree en la capacidad racional de la humanidad para sobrevivir a cualquier escenario, incluso al holocausto nuclear, y en ese sentido es más optimista en relación con la humanidad y con el futuro humano. Como conclusión general, se puede decir que Hermann Kant representa una visión tecnocrática,
calculadora y racional del futuro. Su pensamiento destaca por su pragmatismo y frialdad estratégica, lo que lo distingue de ideólogos críticos o éticamente orientados. Mientras pensadores como Foucault, Noam Chomsky, Bauman o Zizek denuncian el control del futuro como una forma de dominación, Herman Kahn lo ve como un imperativo de supervivencia frente a utopistas como Kurzweil o Harari, que creen en la evolución humana a través de la tecnología, a través del transhumanismo. Kahn propone una contención racional de los riesgos sin caer en fantasías de perfección. Por tanto, se puede decir que, y desde mi punto de vista personal, que la filosofía predictiva de Herman Kahn es interesantísima. En relación con las contribuciones de Herman Kahn y la confrontación con lo que representa hoy el mundo digital, la era digital, en la vida de las personas en todo el mundo, considero que dentro de 10, 20 o 30 años todo va a depender de los gobiernos que pongan leyes, pongan medidas y controlen la inteligencia artificial, porque de otra manera, como no se puede predecir exactamente cómo va a ser el mundo del futuro, hay vías de investigación tecnológica que seguirán adelante, otras que quizás pues tengan menos éxito. En definitiva, hay distintas tendencias que parece ser que se van a confirmar, pero diríamos el desarrollo de esas tendencias no se puede saber con exactitud cómo va a ser, y todo va a depender también de distintos fenómenos, del azar, de la propia existencia, del propio mundo, de eventos contingentes que pueden ocurrir, también de la filosofía de las empresas, de, diríamos, las orientaciones o las normas que impongan los gobiernos. En definitiva, en la historia, a mi juicio, se pueden ver tendencias más o menos amplias, pero no se puede precisar con detalle cómo va a ser el mundo dentro de 10, 20 o 30 años. Por ejemplo, hace quizás 10 o 15 o 20 años se pensaba que los coches eléctricos iban a ser algo que se iba a implantar de forma generalizada, y esto no ha sucedido por problemas técnicos y económicos, ya que los coches eléctricos son muy caros y por eso mucha gente se resiste a comprarlos. Y a pesar de que ha habido intentos por parte de la Unión Europea y distintos países para que para el año 2030 o 2035 prácticamente la mayoría de los coches sean eléctricos, pues parece ser que eso no se va a cumplir. Por tanto, con esto quiero decir que esto es un simple ejemplo, pero esto se puede aplicar pues a una gran cantidad de situaciones que en el futuro van a ser diferentes a como nosotros las pensamos ahora en una proyección de futuro, probablemente. Y esto conviene decirlo, lo que no significa que no haya que investigar o intentar saber cómo será el mundo futuro o hacia dónde vamos como sociedad, como civilización. Eso me parece perfecto, porque se intenta que todo funcione mejor, que haya más sostenibilidad en el planeta, que haya un mundo mucho menos contaminado, y que en definitiva aumente la calidad de vida para todas las personas, que no haya todavía una bolsa de pobreza de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y que pues realmente todo eso se pueda luchar contra ello de forma efectiva y rápida sobre todo. Por tanto, diríamos que el futuro está abierto hasta cierto punto. Lo que parece indudable es que la inteligencia artificial va a seguir avanzando a un ritmo muy acelerado, y eso va a tener consecuencias que esperemos que sean positivas en todos los aspectos, o por lo menos en la mayor parte de los aspectos. Y además, el ser humano siempre tiene que estar controlando la inteligencia artificial para que no intente sustituir al ser humano, precisamente, a las decisiones que tomamos las personas. Eso también es algo fundamental. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.